Imagina cerrar los ojos y dejar que el silencio del cosmos te envuelva. En ese vacío infinito, entre estrellas distantes y galaxias que se alejan, surge una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si un visitante inesperado se acercara a nuestro planeta? 3/diagonal Atlas, un objeto interestelar que cruza el sistema solar, ha despertado la curiosidad de los astrónomos y la imaginación de quienes contemplan el universo con asombro. No es solo un cuerpo helado que viaja en la oscuridad, es también un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra existencia en un cosmos tan vasto. El espacio, aunque solemos pensarlo como un vacío eterno, está lleno de viajeros silenciosos. Algunos pasan desapercibidos, pequeños fragmentos de roca y hielo que se desintegran al entrar en la atmósfera. Otros, en cambio, tienen la magnitud de alterar el destino de mundos enteros. 3/diagonal Atlas nos invita a considerar esa posibilidad. ¿Qué ocurriría si un objeto de ese tipo no solo nos visitara, sino que se dirigiera directamente hacia la Tierra? El peor escenario posible deja de ser ciencia ficción y se convierte en una reflexión sobre lo que significa habitar un planeta vulnerable. Al mirar al cielo, los humanos siempre hemos buscado respuestas. Nuestros ancestros trazaban constelaciones para guiarse, inventaban mitos para explicar lo desconocido y encendían hogueras para calmar el miedo. Hoy, con telescopios avanzados y cálculos precisos, seguimos siendo los mismos, observadores que intentan anticipar el futuro. La diferencia es que ahora sabemos que el peligro no siempre viene de la tierra bajo nuestros pies, sino también del cielo que nos cubre. El peor escenario posible con 3/diagonal Atlas es un espejo que refleja nuestras inquietudes más profundas. ¿Estamos preparados para enfrentar una amenaza cósmica? ¿Tenemos la tecnología, la organización y la cooperación necesarias para protegernos? ¿O, por el contrario, seguiríamos siendo tan frágiles como en los días en que temblábamos ante tormentas o erupciones volcánicas? Estas preguntas no buscan infundir miedo, sino recordarnos que formamos parte de un universo vivo, dinámico e impredecible. En este documental exploraremos no solo la ciencia detrás de 3/diagonal Atlas, sino también la filosofía y la emoción que despierta. Hablaremos de lo que sabemos y, sobre todo, de lo que no sabemos. Porque en la incertidumbre se esconde tanto la posibilidad del peligro como la maravilla del descubrimiento. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de la humanidad, sino también nuestra capacidad de imaginar y reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Y antes de continuar este viaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita campana. Aquí encontrarás más relatos como este, narraciones serenas, llenas de misterio, ciencia y contemplación, diseñadas para acompañar tus noches y tus sueños. Si alguna vez miraste al cielo y te preguntaste qué habría más allá, este espacio es para ti. Ahora, acompáñame a explorar el enigma de 3/diagonal Atlas y a descubrir cuál podría ser, realmente, el peor escenario posible. 3/diagonal Atlas es el nombre que los astrónomos dieron a un visitante singular del cosmos. La designación 3 de enero lo clasifica como el tercer objeto interestelar detectado en atravesar nuestro sistema solar, después de Oumuamua en 2017 y del cometa Borisov en 2019. Su llegada no fue un espectáculo para el ojo humano, sino un destello sutil en los datos de los telescopios, un rastro que apenas se distinguía en el firmamento. Y sin embargo, ese pequeño registro encierra una de las grandes preguntas. ¿Qué significa para nosotros que fragmentos de otros sistemas estelares crucen nuestra vecindad cósmica? Los objetos interestelares como 3/diagonal Atlas son mensajeros de lo desconocido. Viajan durante millones de años, expulsados de sistemas solares lejanos, y en su recorrido atraviesan regiones vacías del espacio hasta que, por azar, cruzan caminos con otros mundos. No traen consigo un propósito, pero sí una carga simbólica, la prueba de que no estamos aislados en un rincón estático del universo. Cada uno de ellos nos recuerda que el cosmos es dinámico, impredecible y en constante movimiento. La detección de 3/diagonal Atlas fue posible gracias a una red de observatorios que vigilan el cielo en busca de amenazas. Aunque su tamaño no se considera lo bastante grande como para provocar una catástrofe global, su sola existencia despierta inquietudes. ¿Y si el próximo objeto no fuera tan inofensivo? ¿Y si lo que ahora vemos como un visitante distante se convirtiera en un proyectil de dimensiones colosales? El peor escenario posible, de pronto, deja de ser teoría y se convierte en una cuestión de probabilidades. En este panorama inicial, debemos comprender que la Tierra no es una fortaleza inexpugnable. Nuestro planeta flota en un océano de asteroides, cometas y cuerpos errantes. La mayoría pasan a millones de kilómetros, invisibles para nosotros, pero algunos, como 3/diagonal Atlas,
nos rozan lo suficiente como para recordarnos que los impactos son parte de la historia geológica de la Tierra. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros cambió el destino de los dinosaurios. Nada garantiza que un evento similar no pueda repetirse. La diferencia es que ahora nosotros estamos aquí, observando, calculando y preguntándonos qué hacer. La humanidad ha desarrollado sistemas de defensa, proyectos de desviación y protocolos de vigilancia, pero la escala del universo supera cualquier preparación. El peor escenario posible no depende solo del tamaño de un objeto, sino también de nuestra capacidad para reaccionar a tiempo. Y el tiempo, en el espacio, es un lujo que no siempre tenemos. Así, el panorama inicial que plantea 3/diagonal Atlas es doble. Por un lado, un recordatorio de que vivimos en un universo vivo, en el que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Por el otro, una invitación a reflexionar sobre cómo nos preparamos para enfrentar lo improbable. Lo que parece un simple cometa es, en realidad, un espejo en el que la humanidad ve reflejada su propia fragilidad y su necesidad de unidad ante lo desconocido. Cuando 3/diagonal Atlas fue detectado por primera vez, no lo acompañaron titulares sensacionalistas ni alarmas globales. Apareció como un tenue trazo en las observaciones del telescopio Atlas, en Hawái, diseñado precisamente para vigilar el cielo en busca de amenazas potenciales. Los astrónomos reconocieron rápidamente su naturaleza. No era un asteroide común del cinturón entre Marte y Júpiter, ni un cometa conocido del sistema solar. Su trayectoria y velocidad revelaban algo más. Era un viajero interestelar, un intruso procedente de las profundidades del espacio. La primera impresión fue de asombro. Al igual que había ocurrido con Oumuamua y Borisov, la confirmación de que un objeto de otro sistema estelar estaba cruzando nuestra vecindad provocó entusiasmo en la comunidad científica. Para muchos, era como recibir una botella lanzada al mar cósmico desde un puerto desconocido. Estos cuerpos son cápsulas de tiempo, fragmentos de la formación de otros soles, que ahora pasan frente a nuestros ojos ofreciendo pistas sobre mundos lejanos e inaccesibles. Sin embargo, con el asombro vino también la inquietud. Los astrónomos calculan trayectorias, velocidades y probabilidades de impacto, pero cada detección recuerda lo mismo, no siempre estamos preparados. 3/diagonal Atlas, por fortuna, no se dirigía hacia la Tierra. Su paso no representaba un peligro inminente, pero su mera existencia abría una ventana a preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si la próxima vez fuera diferente? ¿Qué haríamos si un objeto interestelar de gran tamaño se encontrara en rumbo directo hacia nosotros? En esas primeras impresiones también surgió el contraste entre ciencia y cultura popular. Mientras algunos investigadores veían en 3/diagonal Atlas la oportunidad de estudiar materiales interestelares, otros, desde la imaginación colectiva, lo asociaban con escenarios de catástrofe. La palabra cometa o asteroide siempre resuena en la memoria de la humanidad con ecos de destrucción, desde los dinosaurios hasta los relatos apocalípticos que se transmiten generación tras generación. Los orígenes de 3/diagonal Atlas, además, permanecen envueltos en misterio. Expulsado de un sistema estelar desconocido, quizá hace millones de años, viajó solitario por el espacio hasta encontrarse con nuestro sistema solar. No sabemos de qué estrella procede, ni qué historias cósmicas guarda en sus moléculas de hielo y polvo. Cada partícula en su superficie es un testigo de un pasado remoto que nunca podremos presenciar. Esa carga de misterio lo convierte no solo en un objeto de estudio, sino también en un símbolo de lo insondable. Así, las primeras impresiones de 3/diagonal Atlas nos dejaron una doble huella, la científica, que busca respuestas y datos, y la emocional, que despierta en nosotros la sensación de vulnerabilidad. No es solo un cometa errante, es un recordatorio tangible de que el universo es más grande, más dinámico y más impredecible de lo que solemos imaginar. Y es en esa imprevisibilidad donde nace la pregunta que nos acompaña: ¿cuál sería el peor escenario posible? Cada descubrimiento astronómico no surge en aislamiento. Cuando los telescopios detectaron 3/diagonal Atlas, las primeras comparaciones fueron inevitables. Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Oumuamua sorprendió al mundo por su forma alargada y su movimiento extraño, que algunos interpretaron incluso como posible evidencia de tecnología alienígena. Borisov, en cambio, mostró todas las características clásicas de un cometa, con cola brillante y comportamiento más predecible. 3/diagonal Atlas se convirtió entonces en el tercer eslabón de una cadena de visitantes que, aunque raros, parecen recordar que el universo no tiene fronteras. Las conexiones no son solo científicas, también culturales. Cada vez que un objeto interestelar cruza nuestro sistema, la memoria colectiva revive.
Pensamos en los grandes impactos que cambiaron la historia de la Tierra, el que borró a los dinosaurios, los que formaron cráteres inmensos aún visibles hoy, o incluso los bólidos más pequeños que han iluminado el cielo en tiempos recientes. 3/diagonal Atlas despierta esas asociaciones, un visitante distante, pero con el potencial simbólico de convertirse en amenaza. En lo humano, la conexión es aún más íntima. Desde las primeras civilizaciones, el cielo ha sido un lienzo cargado de señales. Los cometas, en particular, eran vistos como presagios, anuncios de cambios, catástrofes o transformaciones. Aunque hoy la astronomía nos da explicaciones más precisas, la emoción ancestral permanece. Cada visitante interestelar activa en nosotros ese eco antiguo, ese instinto de mirar hacia arriba con mezcla de fascinación y temor. También hay conexiones tecnológicas. La detección de 3/diagonal Atlas es fruto de una red de observación que se ha perfeccionado con el tiempo, impulsada por la necesidad de prever amenazas reales. Cada objeto descubierto mejora nuestros modelos, nos enseña a reconocer trayectorias y a calcular riesgos. En este sentido, 3/diagonal Atlas no es solo un cuerpo helado, es un maestro silencioso que nos prepara para lo que pueda venir. A nivel filosófico, las conexiones se vuelven más profundas. Estos objetos interestelares son como cartas lanzadas desde sistemas lejanos, fragmentos de mundos que nunca conoceremos, y sin embargo ahora cruzan el nuestro. Son recordatorios de que el universo está entrelazado, de que lo que ocurre a millones de años luz puede terminar influyendo en nuestra historia. La conexión, entonces, no es solo entre objetos celestes, es entre nosotros y la inmensidad misma. Así, 3/diagonal Atlas se inserta en una red de primeras conexiones que van desde la ciencia hasta la espiritualidad. Es parte de una historia mayor, una secuencia de encuentros que nos obliga a repensar nuestra posición en el cosmos. Y aunque su paso sea breve, las huellas que deja en nuestra memoria y en nuestra imaginación permanecerán mucho más tiempo. El entorno en el que se mueve 3/diagonal Atlas es un océano de vacío y silencio. Un espacio donde no existe el viento ni el sonido, donde la única compañía son las partículas de polvo que flotan dispersas y la radiación de estrellas lejanas. Ese ambiente cósmico no es el de un paisaje vivo como el de la Tierra, sino el de un escenario eterno, donde el tiempo parece carecer de sentido. Y en medio de ese vacío absoluto, viaja este fragmento interestelar, arrastrando consigo millones de años de historia en su superficie helada. Desde la distancia, podríamos imaginarlo como un cuerpo solitario que se desplaza lentamente. Pero la realidad es distinta, se mueve a velocidades inmensas, atravesando el sistema solar en cuestión de meses o años, lo que para nosotros es apenas un parpadeo. Su ambiente inmediato está marcado por la interacción con la luz solar. A medida que se acerca a nuestra estrella, los cielos que lo recubren se subliman, liberando chorros de gas y polvo que forman una tenue cola. Ese resplandor, casi fantasmal, le da un aire de mensajero luminoso en la oscuridad. La atmósfera que genera en torno a la humanidad es, sin embargo, mucho más intensa que su propia actividad física. Cuando la noticia de su detección circuló en la comunidad científica, el tono fue de entusiasmo y curiosidad. Pero en el imaginario colectivo, la sola idea de un visitante cósmico basta para evocar presagios. La atmósfera cultural que lo rodea se llena de misterio. Algunos lo ven como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, otros como una oportunidad para aprender más sobre la arquitectura del universo. El ambiente también se carga de contrastes. Para los astrónomos, 3/diagonal Atlas es un objeto frío, gobernado por la física y la matemática, órbitas, velocidades, masas. Para el ciudadano común, es un símbolo cargado de emoción. Esa dualidad crea una atmósfera única en la que ciencia y mito se entrelazan, como lo han hecho desde los albores de la humanidad. El ambiente no es solo el vacío espacial que rodea a 3/diagonal Atlas, es también el campo invisible de preguntas y temores que despierta en nosotros. En lo simbólico, el ambiente de 3/diagonal Atlas nos remite al eterno contraste entre fragilidad y grandeza. El cosmos es vasto, lleno de cuerpos que viajan sin rumbo aparente. Y nosotros, pequeños habitantes de un planeta azul, nos descubrimos expuestos a esas trayectorias. El ambiente no es solo el físico, sino el existencial, la constatación de que el universo no está diseñado para protegernos, sino que debemos aprender a convivir con su imprevisibilidad. Así, el ambiente y la atmósfera que rodean a 3/diagonal Atlas son doblemente poderosos. Por un lado, el frío vacío del espacio que lo arrulla en su viaje interminable, por el otro, el clima de misterio y reflexión que despierta en quienes lo observan desde la Tierra. Ambos se unen para recordarnos que no estamos aislados en el cosmos, sino inmersos en un escenario mucho más vasto,
en el que cada visitante interestelar es una voz que nos habla de la inmensidad y de nuestros propios límites. Cada historia necesita una pregunta que la guíe, y en el caso de 3/diagonal Atlas, la pregunta es tan inquietante como inevitable: ¿qué pasaría si un objeto interestelar se dirigiera directamente hacia la Tierra? No hablamos de su paso distante, ni de su carácter científico como mensajero del cosmos, sino del peor escenario posible. Un encuentro frontal, un impacto con consecuencias globales. Esta pregunta no surge del alarmismo, sino de la conciencia de que vivimos en un universo dinámico, donde lo improbable no es imposible. El peor escenario se convierte en un espejo donde se reflejan nuestras vulnerabilidades. El recuerdo del impacto que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años es una advertencia de que nuestro planeta ha sufrido ya transformaciones drásticas provocadas por visitantes cósmicos. ¿Podría repetirse algo así? ¿Podría un objeto como 3/diagonal Atlas, o cualquier otro cuerpo interestelar, convertirse en protagonista de una nueva extinción? La pregunta central no busca respuestas definitivas, sino despertar en nosotros la certeza de que no estamos al margen de la historia cósmica. Las consecuencias de un impacto de gran magnitud serían devastadoras. La energía liberada podría superar a la de miles de armas nucleares, provocando incendios globales, tsunamis colosales y un invierno de impacto que oscurecería el cielo durante meses o años. La cadena de vida se vería alterada y las estructuras sociales humanas enfrentarían un desafío sin precedentes. El peor escenario posible no es un simple evento astronómico, es un giro total en la narrativa de la civilización. Pero también hay otra dimensión de esta pregunta: ¿estamos preparados? La humanidad ha desarrollado programas de vigilancia, como Atlas, Pan-STARRS o el telescopio espacial NEOVISE, que buscan identificar cuerpos potencialmente peligrosos. Incluso existen proyectos de defensa planetaria, como DART, que prueban desviar asteroides. Sin embargo, ante un objeto interestelar que llega con velocidad enorme y desde un ángulo inesperado, ¿serían suficientes estas medidas? El peor escenario nos enfrenta no solo a la naturaleza, sino a nuestras propias limitaciones tecnológicas. La pregunta central también toca lo filosófico: ¿qué significaría para nosotros, como especie, enfrentar la posibilidad real de un fin cósmico? ¿Cambiaría nuestra manera de relacionarnos, de valorar la vida, de comprender el tiempo? Tal vez el mayor impacto no sea el físico, sino el existencial, el despertar de una conciencia colectiva sobre lo efímero y lo interconectado de todo lo que somos. Así, plantear la pregunta central sobre 3/diagonal Atlas es abrir una puerta al misterio y a la reflexión. No se trata solo de calcular trayectorias y probabilidades, sino de reconocer que el universo es un escenario en el que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Y en esa incertidumbre, la humanidad debe aprender a vivir, a prepararse y, sobre todo, a imaginar. Porque en la imaginación de los peores escenarios también se forja la esperanza de encontrar soluciones. Imaginemos, por un instante, que un objeto como 3/diagonal Atlas no pasara a lo lejos, sino que su trayectoria lo dirigiera directamente hacia la Tierra. La primera consecuencia sería el tiempo limitado de respuesta. Los objetos interestelares viajan a velocidades inmensas, mucho mayores que los asteroides comunes del sistema solar. Esto significa que, desde su detección hasta un posible impacto, el margen de reacción podría reducirse a meses, quizás semanas. El primer detalle específico del peor escenario es, entonces, la falta de preparación temporal. No habría espacio para improvisar. Si 3/diagonal Atlas o un cuerpo de tamaño similar chocara contra nuestro planeta, la energía liberada en el impacto sería colosal. Para dimensionarlo, un objeto de apenas unos kilómetros de diámetro puede liberar la misma energía que millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. El lugar del impacto sería irrelevante, mar o tierra. El resultado inmediato incluiría ondas sísmicas globales, tsunamis de cientos de metros y una columna de fuego que alcanzaría la estratosfera. En cuestión de horas, la superficie del planeta se vería transformada. El tercer detalle está en la atmósfera. La eyección de polvo, cenizas y partículas bloquearía la luz del Sol, creando un fenómeno conocido como invierno de impacto. Durante meses, incluso años, la Tierra quedaría sumida en penumbra. Las temperaturas caerían drásticamente, las plantas morirían por falta de fotosíntesis y las cadenas alimenticias se colapsarían. El impacto no sería solo local, sino global, extendiéndose a cada rincón del planeta. Las consecuencias biológicas serían igualmente devastadoras. En un escenario así, gran parte de la biodiversidad colapsaría, no por el impacto en sí, sino por las condiciones posteriores: frío extremo, escasez de alimento y ambientes envenenados por químicos liberados en la atmósfera.
La humanidad, con todas sus ciudades y avances, se encontraría enfrentando un mundo hostil y radicalmente distinto al que conocemos. No se trataría de reconstruir tras una catástrofe, sino de sobrevivir en un planeta transformado. Otro detalle crítico es el colapso social. La infraestructura global, diseñada para la estabilidad, no resistiría un evento de tal magnitud. Los sistemas de energía, transporte y comunicación fallarían. Las reservas de alimentos se agotarían rápidamente, y la cooperación entre naciones se pondría a prueba como nunca antes. En este sentido, el peor escenario no solo sería un desafío físico, sino un examen de nuestra capacidad como especie para mantener la cohesión en medio del caos. Así, el primer detalle específico del peor escenario con 3/diagonal Atlas es la convergencia de factores, la velocidad que reduce el tiempo de respuesta, la energía devastadora del impacto, el colapso climático posterior, la extinción masiva de especies y la fragilidad de nuestras estructuras sociales. Cada uno de estos elementos, por separado, ya sería un desafío. Juntos, forman un panorama que obliga a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y la urgencia de prepararnos, aunque lo improbable parezca lejano. Para comprender mejor el peor escenario posible con 3/diagonal Atlas, debemos ampliar la mirada y observar los antecedentes en la historia de la Tierra. Los impactos cósmicos no son rarezas teóricas, forman parte de nuestro pasado geológico. El ejemplo más conocido es el asteroide que, hace 65 millones de años, golpeó la región que hoy conocemos como Chicxulub, en la península de Yucatán. Ese evento marcó el final de los dinosaurios y abrió paso a la era de los mamíferos. Fue un recordatorio de que la vida en la Tierra puede cambiar drásticamente en cuestión de días. Pero no fue el único. En distintas épocas, cráteres repartidos por todo el mundo nos hablan de impactos menores, pero igualmente significativos. El cráter de Tunguska, en Siberia, aunque no dejó un cráter visible porque el objeto explotó en el aire, arrasó con más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en 1908. En 2013, en Chelyabinsk, otro objeto más pequeño explotó sobre la atmósfera rusa, rompiendo ventanas y causando cientos de heridos. Estos ejemplos recientes, aunque de menor escala, nos recuerdan que no estamos exentos de visitas inesperadas. El contexto se amplía al considerar que la Tierra se encuentra en medio de un campo de tiro cósmico. Miles de asteroides y cometas cruzan nuestras cercanías cada año. La mayoría pasa a distancias seguras, pero su mera existencia demuestra que vivimos en un ecosistema dinámico y potencialmente hostil. 3/diagonal Atlas, como objeto interestelar, añade un elemento nuevo, no forma parte del sistema solar, y por lo tanto, sus trayectorias son más difíciles de prever y más veloces que las de los cuerpos locales. La comparación con los dinosaurios resalta un punto crucial: ellos no tenían posibilidad de anticipar ni de defenderse. Nosotros, en cambio, tenemos telescopios, modelos matemáticos y programas de defensa planetaria. La diferencia entre extinción y supervivencia podría residir en nuestra capacidad de usar esas herramientas a tiempo. Sin embargo, como ya vimos, la velocidad de un objeto interestelar reduce drásticamente el margen de maniobra, lo que nos sitúa en un escenario especialmente desafiante. En este contexto más amplio, la ciencia actual también busca respuestas. Misiones como DART, que probó desviar un asteroide en 2022, son los primeros pasos hacia una defensa planetaria efectiva. Sin embargo, la escala de un impacto interestelar pondría a prueba cualquier preparación. La pregunta ya no es solo científica, sino estratégica. ¿Estamos dispuestos como humanidad a invertir en protegernos de algo que ocurre rara vez, pero que puede cambiarlo todo? Así, la ampliación y el contexto nos muestran que el peor escenario con 3/diagonal Atlas no es un invento de la imaginación. Está inscrito en la historia geológica de nuestro planeta, en los cráteres que aún marcan su superficie y en las lecciones que esos eventos nos dejaron. Comprenderlo no significa vivir con miedo, sino aceptar que somos parte de un universo en constante movimiento, donde la incertidumbre es la norma y la preparación, nuestra mejor defensa. Cuando pensamos en el peor escenario posible, es fácil imaginarlo como algo inmediato, un peligro que acecha en el presente. Pero la realidad cósmica funciona en escalas de tiempo que trascienden nuestra comprensión cotidiana. Los impactos de gran magnitud no ocurren cada siglo ni cada milenio, se distribuyen en ciclos de millones de años. Desde esta perspectiva temporal, la pregunta no es si ocurrirá de nuevo, sino cuándo. El universo no conoce la prisa, pero tampoco la excepción. El impacto que acabó con los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años, y antes de ese evento ya habían existido otros choques significativos que marcaron la historia del planeta. Entre ellos,
Algunos científicos han identificado posibles correlaciones entre extinciones masivas y grandes impactos. Estas huellas geológicas son como capítulos dispersos en un libro que aún intentamos leer. La Tierra, en su larga vida, ha sido escenario repetido de colisiones, y no hay motivo para pensar que el futuro será distinto. Desde la perspectiva de una vida humana, estos intervalos parecen infinitos. Ningún individuo espera ver un evento así en su existencia. Pero si ampliamos el marco a la escala de la humanidad como civilización, las probabilidades adquieren otro peso. Estamos aquí desde hace apenas unos miles de años, un suspiro en la historia cósmica, y sin embargo ya hemos sido testigos de objetos que rozan nuestra órbita, que iluminan el cielo con su entrada y que nos recuerdan lo vulnerable de nuestra posición. La temporalidad también afecta nuestra preparación. ¿Es razonable invertir grandes recursos en un evento que podría no ocurrir en cientos de miles de años? Esta es una pregunta que divide a científicos y políticos. Sin embargo, la lección de la historia es clara: la prevención no se mide en frecuencia, sino en magnitud. El costo de ignorar la posibilidad es infinitamente mayor que el de invertir en soluciones que podrían salvar a la civilización cuando, tarde o temprano, un objeto decide escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. El tiempo del cosmos, además, no se mide en relojes, sino en procesos. Mientras 3/diagonal Atlas viaja por nuestro sistema, lo hace con la indiferencia de quien ha recorrido millones de kilómetros en soledad. Para él, unos años cerca de nuestra estrella son insignificantes; para nosotros, son un acontecimiento extraordinario. Esta diferencia de escalas nos recuerda que somos pequeños actores en un escenario vasto, donde los relojes marcan un ritmo que no podemos alterar. Así, la perspectiva temporal coloca la pregunta en un terreno distinto. No se trata de vivir con miedo constante, sino de reconocer que la historia de la Tierra está entrelazada con los impactos cósmicos. Tal vez no ocurra en nuestra vida, quizá tampoco en las próximas generaciones, pero el universo no deja de moverse. Y en ese movimiento, cada cierto tiempo, una roca, un cometa o un fragmento interestelar se convierte en protagonista. La verdadera pregunta es si, cuando llegue ese momento, la humanidad estará preparada. Si ampliamos la mirada más allá de la Tierra, comprendemos que no somos los únicos bajo la amenaza de cuerpos errantes como 3/diagonal Atlas. Todo el sistema solar es un escenario en el que miles de asteroides, cometas y fragmentos de roca orbitan, cruzan trayectorias y a veces, colisionan. Júpiter, con su masa colosal, actúa como un escudo parcial, atrayendo con su gravedad a muchos de estos visitantes. Sin embargo, ese mismo poder gravitatorio puede, en ocasiones, redirigirlos hacia el interior del sistema, en dirección a nuestro planeta. Los impactos cósmicos no son exclusivos de la Tierra. La Luna, por ejemplo, es testigo silencioso de esta danza peligrosa. Sus incontables cráteres nos recuerdan que ha sido golpeada innumerables veces a lo largo de su historia, y lo sigue siendo. Marte también muestra cicatrices, con enormes cráteres que revelan colisiones pasadas. Esta perspectiva espacial nos recuerda que vivimos en un vecindario cósmico activo, donde los encuentros no son rarezas, sino parte natural de la dinámica del universo. En los planetas exteriores, los impactos han sido aún más evidentes. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se estrelló contra Júpiter, dejando cicatrices visibles incluso desde telescopios terrestres. Aquellas manchas oscuras en la atmósfera joviana fueron un recordatorio impactante de la fuerza de estos eventos. Si algo así hubiera ocurrido en la Tierra, las consecuencias habrían sido catastróficas. Pero en Júpiter, aquel evento se convirtió en espectáculo científico, una advertencia grabada en imágenes. La perspectiva espacial también incluye el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, una vasta región donde orbitan millones de rocas de distintos tamaños. Desde allí proviene buena parte de los objetos que cruzan la órbita terrestre. Más allá, en la nube de Oort, se esconden cometas que pueden tardar millones de años en regresar, pero que eventualmente lo hacen. 3/diagonal Atlas, sin embargo, rompe este patrón. No es parte de esa familia, sino un visitante externo, una voz ajena que atraviesa nuestro sistema antes de desaparecer nuevamente en la inmensidad. Entender esta perspectiva es aceptar que la Tierra no es un blanco aislado, sino un actor más en un entramado mayor. Compartimos riesgos con todos los planetas y lunas del sistema solar. El universo no discrimina. Cualquier cuerpo lo suficientemente grande puede convertirse en objetivo de un impacto. Esa visión nos libera de la idea de singularidad y nos inserta en la danza cósmica, donde todos los mundos están expuestos al azar de las trayectorias. Así, la perspectiva espacial añade un matiz esencial al peor escenario posible con 3/diagonal Atlas.
No se trata solo de imaginar nuestra fragilidad como especie, sino de comprender que los impactos son una fuerza modeladora del cosmos. Son parte de la historia de los planetas, de sus atmósferas, de sus geografías. La diferencia es que ahora nosotros, en la Tierra, estamos aquí para observar, calcular y preguntarnos qué hacer frente a esa inevitabilidad. Y esa conciencia nos convierte, quizá por primera vez, en protagonistas de nuestro propio destino. El viaje de 3/diagonal Atlas no está gobernado por la voluntad ni por el azar absoluto, sino por fuerzas invisibles que moldean el destino de todos los cuerpos en el universo. La primera de ellas es la gravedad, ese lazo invisible que une estrellas, planetas y cometas en una danza eterna. Es la gravedad del Sol la que curva la trayectoria de 3/diagonal Atlas, invitándolo a pasar fugazmente por nuestro sistema. Es también la gravedad de Júpiter y de los demás planetas la que, de manera sutil, altera su rumbo. Invisibles a nuestros ojos, estas fuerzas dictan un destino que parece casual, pero que en realidad es resultado de ecuaciones cósmicas. Otra fuerza silenciosa es la radiación. Los rayos del Sol no solo iluminan el camino de 3/diagonal Atlas, sino que lo erosionan, lo calientan y provocan la sublimación de sus cielos. Ese desprendimiento de gases genera chorros que, como pequeños motores naturales, pueden alterar levemente su trayectoria. Este fenómeno, conocido como efecto no gravitacional, nos recuerda que incluso un cuerpo de millones de toneladas puede ser desviado por partículas invisibles que viajan a la velocidad de la luz. El espacio profundo también está atravesado por corrientes de polvo y plasma, restos de estrellas que explotaron hace millones de años. Estos mares invisibles influyen en el viaje de los cometas y asteroides, desviándolos de manera imperceptible pero constante. 3/diagonal Atlas es, en cierto modo, un barco arrastrado por olas que no vemos, surcando un océano de fuerzas sutiles que lo acompañan desde su origen en un sistema estelar desconocido. El azar, aunque difícil de definir, también juega un papel. La combinación de trayectorias, encuentros gravitacionales y fuerzas menores puede hacer que un objeto como 3/diagonal Atlas pase inofensivamente a millones de kilómetros, o que se alinee en un rumbo de colisión. Lo llamamos azar, pero es, en realidad, la suma de procesos tan complejos que escapan a nuestro control. Para la humanidad, esta imprevisibilidad se traduce en vulnerabilidad. Para el cosmos, es simplemente la forma en que fluye la existencia. Estas fuerzas invisibles no solo mueven a 3/diagonal Atlas, también nos afectan a nosotros. La gravedad mantiene a la Tierra en órbita, la radiación solar permite la vida y las corrientes cósmicas traen consigo partículas que llegan a nuestra atmósfera cada día. Vivimos rodeados de lo invisible, sostenidos por aquello que no vemos. El recorrido de 3/diagonal Atlas nos recuerda que la mayor parte de lo que determina nuestro destino no es tangible, sino silencioso y constante. Así, comprender las fuerzas invisibles es aceptar que el universo no es caótico, pero tampoco está bajo nuestro control. Es un entramado de leyes físicas y procesos que guían tanto a un cometa interestelar como a nosotros mismos. En el peor escenario posible, estas fuerzas podrían alinearse en nuestra contra. Pero al mismo tiempo, son ellas las que nos enseñan que la belleza del cosmos reside en su misterio, en esa coreografía silenciosa que mueve planetas, estrellas y viajeros como 3/diagonal Atlas en una danza eterna. El universo, aunque pueda parecer un caos infinito, se organiza en ritmos y ciclos. Los planetas orbitan en torno a sus estrellas, las lunas giran alrededor de los planetas, y los cometas vuelven cada cierto tiempo en trayectorias predecibles. Estos ritmos naturales son el compás del cosmos, un latido silencioso que marca el fluir del tiempo a escalas que superan nuestra vida. En este marco, 3/diagonal Atlas es una excepción, un viajero sin retorno, un cuerpo que no sigue los ciclos familiares, sino que cruza nuestro sistema como un destello único en la noche. Aún así, su presencia nos invita a reflexionar sobre los ritmos que gobiernan tanto al universo como a la vida en la Tierra. El día y la noche, las estaciones, las eras geológicas, todos son ciclos que nos recuerdan que el tiempo no es lineal, sino circular. Incluso los grandes impactos que han marcado la historia del planeta pueden entenderse como parte de un ciclo mayor, en el que la vida se transforma, se adapta y renace. Los cometas locales, como el famoso Halley, regresan cada cierto número de años, recordándonos la regularidad de estos ritmos. Su reaparición no es amenaza, sino anuncio. El cielo cambia, pero lo hace siguiendo patrones que podemos aprender a leer. 3/diagonal Atlas, en contraste, rompe esa previsibilidad. Su paso fugaz no volverá a repetirse. Es un latido único en la sinfonía cósmica, un recordatorio de que, en medio de los ciclos, también existe lo irrepetible.
En la vida humana, también seguimos ritmos naturales. Nuestros cuerpos se rigen por el sueño y la vigilia, por los ciclos de la respiración y del corazón. De algún modo, compartimos con el universo esa estructura rítmica que sostiene la existencia. Al mirar hacia 3/diagonal Atlas, lo entendemos mejor. Su viaje no es parte de nuestro ciclo, pero al cruzar el nuestro, nos obliga a reconocer la fragilidad y el valor de los patrones que sí nos pertenecen. Los ritmos naturales son, en última instancia, la forma en que el universo nos da estabilidad. Pero también son recordatorio de que, cada tanto, lo inesperado irrumpe. La historia de la Tierra está marcada por esos choques que interrumpen la regularidad. En ese sentido, 3/diagonal Atlas nos recuerda que no podemos confiarnos ciegamente en los ciclos, debemos estar atentos a las excepciones que, aunque raras, pueden transformar todo el compás. Así, los ritmos naturales del cosmos y de la vida se entrelazan en un mismo aprendizaje. Somos parte de un ciclo mayor que nos sostiene, pero vivimos en un universo donde lo imprevisible también tiene lugar. El peor escenario posible con 3/diagonal Atlas surge precisamente de esa tensión, entre la armonía de los ritmos y la irrupción de lo inesperado. Y quizá ahí resida la lección más importante, aprender a vivir con gratitud en los ciclos que nos sostienen, sin olvidar que siempre puede aparecer un visitante inesperado. A pesar de los cálculos, las trayectorias trazadas y las observaciones recogidas, 3/diagonal Atlas sigue envuelto en un halo de misterio. Sabemos que procede de fuera del sistema solar, pero desconocemos de qué estrella fue expulsado, en qué circunstancias ocurrió y cuánto tiempo ha vagado por el vacío antes de cruzarse con nuestro camino. Cada dato que obtenemos es apenas un fragmento de un rompecabezas cósmico mucho mayor, cuyas piezas faltantes quizás nunca logremos encontrar. El misterio también está en su composición. ¿Es principalmente hielo, como los cometas que conocemos? ¿O contiene minerales y estructuras distintas, formadas bajo condiciones que jamás hemos visto en nuestro vecindario solar? Cada partícula de polvo que lo acompaña podría contener pistas sobre los procesos de otros sistemas planetarios, pero acceder a ellas es casi imposible. Solo podemos observar a distancia, traduciendo su luz reflejada en teorías, siempre conscientes de que la mayoría de sus secretos seguirá oculta. Otro aspecto enigmático es su destino. Sabemos que atravesará el sistema solar y continuará su viaje, perdiéndose nuevamente en el abismo interestelar. ¿Pero qué ocurrirá en millones de años? ¿Encontrará otro sol, otro planeta, otra civilización que lo observe con la misma mezcla de asombro y temor que nosotros? El misterio no está solo en su origen, sino también en su futuro, un viaje sin fin a través de la oscuridad, cargando consigo preguntas que nunca responderá. El misterio de 3/diagonal Atlas no es únicamente científico, sino también existencial. Nos recuerda lo poco que sabemos de la vastedad que nos rodea. Si apenas hemos descubierto 3 objetos interestelares en las últimas décadas, ¿cuántos más han pasado desapercibidos? ¿Cuántos otros seguirán cruzando silenciosamente, invisibles a nuestros telescopios? La ignorancia se convierte aquí en espejo, lo que no vemos es, a menudo, mucho más grande que lo que creemos conocer. El peor escenario posible también se inscribe en este misterio. Porque, aunque hoy sabemos que 3/diagonal Atlas no representa una amenaza directa, la verdad es que no tenemos certeza de que podría deparar el futuro. Cada objeto interestelar es, en sí mismo, un recordatorio de que no podemos predecirlo todo, ni anticipar todas las trayectorias. Y en esa incertidumbre se esconde tanto la semilla del peligro como la oportunidad del descubrimiento. Así, el misterio de 3/diagonal Atlas es también el misterio de nuestra propia existencia. Somos una especie que busca respuestas, que calcula, mide y teoriza, pero que debe aceptar que siempre habrá preguntas abiertas. Y quizá esa sea la verdadera belleza, que en la oscuridad del cosmos, entre lo que ignoramos y lo que tememos, sigue brillando la chispa de la curiosidad, el motor que nos impulsa a seguir mirando hacia arriba, incluso cuando no entendemos lo que vemos. 3/diagonal Atlas es, al mismo tiempo, amenaza y maravilla. En él se refleja una de las características más fascinantes del cosmos, la capacidad de unir opuestos en una misma forma. Lo que para unos es un visitante que despierta temor por el recuerdo de antiguas extinciones, para otros es un mensajero que trae consigo información invaluable sobre sistemas solares lejanos. Esa tensión entre miedo y curiosidad, entre peligro y descubrimiento, es el contraste esencial que acompaña a cada objeto interestelar que cruza nuestro camino. La armonía aparece en la danza de las fuerzas físicas que guían su trayecto. Gravedad, radiación y movimientos orbitales trabajan juntos como una sinfonía invisible que mantiene el equilibrio cósmico. No hay caos, sino un orden que,
aunque incomprensible para nosotros en su totalidad, revela la belleza de un universo regido por leyes universales. En este sentido, 3/Atlas no es un intruso caótico, sino una nota más en la música silenciosa del espacio profundo. El contraste surge cuando esa armonía se encuentra con nuestra vulnerabilidad. Para el universo, 3/Atlas es apenas una piedra errante en un océano infinito. Para la Tierra, en cambio, representa la posibilidad de un cambio drástico, un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia frente a fenómenos que escapan de nuestro control. Este choque entre la serenidad cósmica y la precariedad humana nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la inmensidad. También encontramos contraste en nuestra propia percepción. El mismo cometa puede ser observado por un astrónomo con precisión matemática, calculando ángulos y velocidades, mientras que para un poeta o un niño que lo vea desde la Tierra, será un símbolo de misterio y esperanza. Esta dualidad muestra cómo el universo no solo es un escenario físico, sino también un espejo de nuestras emociones, capaz de despertar ciencia y arte en un mismo instante. La armonía y los contrastes se extienden incluso a nivel filosófico. 3/Atlas encarna la paradoja de lo inevitable y lo improbable. Es inevitable que cuerpos como el sigan cruzando el sistema solar, porque el universo está en constante movimiento. Pero es improbable que uno de ellos impacte directamente contra la Tierra en nuestra época. Entre esas dos fuerzas se mueve nuestra imaginación, la certeza de que somos vulnerables y la esperanza de que, al mismo tiempo, estamos aquí para contemplarlo con seguridad. Así, 3/Atlas se convierte en un símbolo de la dualidad que define nuestra relación con el cosmos. Es amenaza y belleza, armonía y contraste, peligro y descubrimiento. Nos recuerda que la vida humana se sostiene en ese delicado equilibrio, en aceptar los riesgos del universo sin dejar de maravillarnos ante su grandeza. Porque quizá el peor escenario posible no esté solo en el impacto físico, sino en olvidar la capacidad de ver belleza incluso en lo que nos asusta. Cada objeto interestelar que cruza nuestro cielo no lo hace en silencio absoluto, establece conexiones invisibles con la humanidad. 3/Atlas, aunque lejano, interactúa con nosotros a través de la curiosidad, la ciencia y la imaginación. Su mera detección activa una cadena de pensamientos que va desde cálculos matemáticos hasta narraciones apocalípticas. No se trata solo de un cuerpo físico que viaja por el espacio, sino de un símbolo que conecta a la humanidad con lo desconocido y despierta en nosotros tanto el miedo como la fascinación. Las conexiones científicas son las más evidentes. Cada observación de 3/Atlas alimenta modelos sobre la formación de otros sistemas estelares, aportando datos que no podríamos obtener de otra manera. Los astrónomos no ven en él una amenaza inmediata, sino una oportunidad: analizar su trayectoria, medir su brillo, estudiar su cola y comprender mejor cómo se forman y evolucionan los mundos más allá de nuestro propio Sol. Así, 3/Atlas se convierte en un puente entre nuestra limitada experiencia terrestre y el vasto conocimiento cósmico. Pero las interacciones culturales son igual de poderosas. Desde tiempos antiguos, los cometas han sido vistos como presagios de cambio. En la Edad Media, muchos los asociaban con guerras, plagas o transformaciones inminentes. Aunque hoy comprendemos su naturaleza física, esos ecos simbólicos persisten. La presencia de 3/Atlas reactiva esa memoria colectiva, recordándonos que los astros siempre han sido parte de nuestras historias, de nuestros miedos y de nuestras esperanzas. En lo espiritual, el vínculo es aún más profundo. Mirar un objeto que viene de fuera del sistema solar nos recuerda que no estamos aislados, que formamos parte de una red mayor que abarca galaxias enteras. Esa sensación de conexión con lo infinito despierta en nosotros preguntas fundamentales. ¿Qué otros mundos existen? ¿Qué otras formas de vida podrían habitar más allá? ¿Somos, en realidad, parte de una comunidad cósmica mucho más vasta de lo que imaginamos? Las conexiones emocionales, por su parte, revelan nuestra vulnerabilidad. Cada vez que pensamos en el peor escenario posible, nos enfrentamos con la idea de que la vida en la Tierra es frágil. Ese reconocimiento, lejos de debilitarnos, puede fortalecer nuestra conciencia. Nos une como especie, nos recuerda que compartimos un mismo hogar y que, frente a las amenazas externas, la cooperación es nuestra mayor fortaleza. Así, 3/Atlas no es solo un visitante distante, sino un nodo en la red de interacciones que tejen nuestra relación con el cosmos. Nos conecta con la ciencia, con la cultura, con la espiritualidad y con nuestra propia humanidad. Es un espejo que refleja lo que somos, criaturas pequeñas, pero capaces de observar, de preguntarse y de soñar. Y en esa capacidad de conexión reside, quizás,
la respuesta a cómo enfrentaríamos cualquier peor escenario. Hasta ahora hemos explorado a 3/diagonal Atlas desde la mirada de la ciencia, la historia y la imaginación. Hemos considerado su trayectoria, su simbolismo y el peor escenario posible que podría derivarse de su paso por nuestro sistema solar. Pero llega un momento en todo relato en que los datos y las hipótesis se transforman en preguntas más profundas. Este es nuestro punto de transición, un instante para dejar de observar únicamente el objeto interestelar y empezar a mirarnos a nosotros mismos a través de él. El punto de transición nos invita a reconocer que, más allá de la amenaza o la maravilla, lo que realmente importa es lo que 3/diagonal Atlas despierta en nuestra conciencia. Cada visitante cósmico es, en cierto modo, un espejo. Nos obliga a recordar que habitamos un planeta frágil, sostenido en un equilibrio delicado, en medio de un universo inmenso que no gira en torno a nosotros. Este reconocimiento no busca generar temor, sino humildad, la capacidad de entender nuestro lugar en la inmensidad. Aquí también surge la pregunta sobre el sentido. Si el cosmos es indiferente, si los cuerpos interestelares viajan sin propósito aparente, ¿qué significa entonces nuestra existencia en este pequeño rincón azul? Tal vez la respuesta esté en la manera en que transformamos el azar en significado. No podemos controlar la trayectoria de todos los objetos del universo, pero sí podemos elegir cómo vivir bajo ese cielo, con miedo, o con gratitud por cada día que nos es concedido. El relato se vuelve más lento, más contemplativo, como la respiración que se calma tras una carrera. Es un momento para imaginar que dejamos atrás los cálculos y los mapas orbitales, y nos sentamos junto a una hoguera, como lo hicieron nuestros ancestros, mirando hacia arriba. Ellos también vieron luces extrañas en el cielo, también imaginaron presagios y también buscaron sentido en lo desconocido. En esa continuidad de asombro, descubrimos que el vínculo con el cosmos no se mide en telescopios, sino en la capacidad de preguntarnos. El punto de transición es, en última instancia, un umbral. Nos lleva de la ciencia a la filosofía, de lo técnico a lo existencial. Nos recuerda que 3/diagonal Atlas no es solo un objeto lejano, sino una oportunidad para detenernos y contemplar lo invisible, el misterio del tiempo, la vulnerabilidad de la vida y la grandeza del universo. Es el instante en que el documental deja de ser un informe y se convierte en una meditación. Y así, cruzando este umbral, nos preparamos para los próximos capítulos, donde el relato ya no se centrará tanto en lo que podría pasar, sino en lo que significa. La historia de 3/diagonal Atlas se convierte en una historia sobre nosotros, sobre cómo enfrentamos lo desconocido, cómo encontramos armonía en el contraste y cómo seguimos soñando bajo un cielo que, aunque nos recuerde nuestra pequeñez, también nos ofrece un infinito horizonte de belleza. Al mirar hacia atrás en este recorrido, comprendemos que 3/diagonal Atlas es mucho más que un objeto de hielo y polvo viajando por el espacio. Es un símbolo, un recordatorio de que la Tierra no flota en soledad, sino inmersa en un océano de fuerzas cósmicas. Su paso nos ha permitido explorar escenarios científicos, posibilidades históricas y reflexiones filosóficas. En este resumen contemplativo, todo lo narrado se entrelaza en un mismo hilo, el de la vulnerabilidad y la grandeza humanas frente a la inmensidad del universo. Hemos visto que los peores escenarios posibles, aunque improbables, forman parte de la historia de nuestro planeta. Los cráteres en la Tierra y en la Luna nos lo recuerdan con crudeza. Los impactos han sido agentes de cambio, capaces de destruir especies enteras y al mismo tiempo, dar lugar a nuevas formas de vida. El paso de 3/diagonal Atlas se inscribe en esa narrativa, no como amenaza inmediata, sino como recordatorio de que somos parte de un ciclo cósmico mayor. También comprendimos que la ciencia y la cultura interpretan estos visitantes de maneras distintas, pero complementarias. Para los astrónomos, son datos y trayectorias, para la humanidad en su conjunto, son símbolos que despiertan mitos, miedos y esperanzas. 3/diagonal Atlas es un ejemplo perfecto de cómo un mismo fenómeno puede generar al mismo tiempo ecuaciones matemáticas y poemas, cálculos de riesgo y relatos de asombro. En este punto del relato, emerge una idea serena: lo que importa no es tanto el objeto en sí, sino lo que provoca en nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la cooperación, sobre nuestra capacidad de imaginar futuros posibles y sobre el valor de cuidar el planeta que habitamos. El peor escenario posible se convierte, entonces, en un ejercicio de conciencia, pensar en lo que podríamos perder para valorar más lo que tenemos. La contemplación también nos lleva a reconocer que el universo no es hostil ni benigno, simplemente es. 3/diagonal Atlas no viaja con intención, no busca dañarnos ni protegernos. Es nuestra mirada la que le da significado, la que convierte su paso en lección, en advertencia o en inspiración.
Y en ese gesto humano de interpretar lo desconocido, descubrimos lo que nos hace únicos, la capacidad de transformar lo incierto en sabiduría. Así, este resumen contemplativo nos conduce a un cierre interior. 3/diagonal Atlas seguirá su camino, perdiéndose en la oscuridad interestelar, pero el eco de su visita permanecerá en nosotros como una meditación sobre la fragilidad, la belleza y el misterio de existir en este pequeño planeta azul. Al recordarlo, no sentimos solo miedo por lo que podría pasar, sino también gratitud por lo que ya somos, testigos conscientes de la danza eterna del cosmos. Reflexionar sobre 3/diagonal Atlas es reflexionar también sobre nosotros mismos. Este objeto interestelar, que cruza el sistema solar sin intención ni destino aparente, se convierte en una metáfora de nuestra propia existencia. Al pensar en el peor escenario posible, nos enfrentamos a la fragilidad de la vida en la Tierra. Pero más allá del miedo, lo que surge es una oportunidad, la de reconocer que nuestra historia, aunque breve, forma parte de un relato cósmico mucho más amplio, donde cada visitante interestelar es un recordatorio de que no estamos solos en la vastedad. La reflexión se amplía al preguntarnos qué significa ser humanos en un universo indiferente. Si el cosmos no tiene voluntad, si los cometas y asteroides viajan sin propósito, entonces somos nosotros quienes debemos dar sentido a nuestra presencia. 3/diagonal Atlas nos obliga a mirar más allá del peligro y a preguntarnos por el valor de lo que tenemos, nuestra cultura, nuestras relaciones, nuestra capacidad de soñar. El peor escenario no es solo físico, es también existencial, el olvido de que la vida es un regalo improbable en un cosmos regido por el azar. También debemos reflexionar sobre nuestra relación con el conocimiento. Durante milenios, los cometas fueron temidos como presagios. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que son cuerpos de hielo y roca. Pero el hecho de entender su naturaleza no elimina el misterio, lo transforma. Nos enseña que la búsqueda de respuestas no debe apagar la capacidad de asombro. 3/diagonal Atlas, como mensajero de otros mundos, nos recuerda que aún queda mucho por descubrir, y que nuestra curiosidad es la mejor herramienta contra la incertidumbre. La reflexión ampliada alcanza también lo ético y lo social. ¿Qué hacemos con el conocimiento que poseemos? ¿Lo usamos para cooperar y protegernos como especie, o lo dejamos atrapado en intereses particulares? El universo no distingue fronteras ni banderas, un impacto afectaría a toda la humanidad por igual. En este sentido, 3/diagonal Atlas nos invita a pensar en la unidad, en la necesidad de superar divisiones y en el valor de construir un futuro compartido. El futuro mismo se convierte en un terreno de contemplación. Tal vez nunca enfrentemos un impacto de tal magnitud, pero la preparación no es inútil. Cada paso que damos en defensa planetaria, cada inversión en ciencia, cada colaboración internacional es también una semilla para el porvenir. El peor escenario posible no debe ser motivo de parálisis, sino de acción, de compromiso con las generaciones que aún no han nacido. Así, la reflexión ampliada convierte a 3/diagonal Atlas en más que un objeto lejano, lo transforma en una lección silenciosa. Nos enseña a aceptar la incertidumbre, a valorar la vida y a soñar con un futuro en el que la humanidad, consciente de su fragilidad, aprenda a ser más sabia, más unida y más agradecida. Porque, al final, lo que da sentido a cualquier visitante interestelar no es su trayectoria, sino la manera en que nosotros decidimos interpretarla. Hablar de 3/diagonal Atlas es también hablar de lo que nunca sabremos. Entre datos dispersos, trayectorias calculadas y destellos captados por telescopios, se abre un vacío enorme, el silencio de lo desconocido. El misterio no está solo en lo que podemos observar, sino en todo aquello que queda fuera de nuestro alcance. Y ese silencio entre las palabras, entre los números y las imágenes, se convierte en un recordatorio de los límites de nuestra comprensión. No sabemos con certeza de qué estrella fue expulsado ni qué caminos recorrió antes de llegar a nuestro sistema solar. No podemos escuchar las historias cósmicas que lleva grabadas en su superficie helada, las explosiones de supernovas que lo pudieron haber empujado, ni los sistemas planetarios que quizás presenció en su viaje. Todo eso se disuelve en el silencio, en un espacio donde solo podemos imaginar. El silencio se vuelve así un terreno fértil para la curiosidad, un lugar donde nace la pregunta. Tampoco sabremos nunca qué significó para otras posibles inteligencias cósmicas. ¿Fue visto desde otros mundos? ¿Inspiró preguntas semejantes en seres que, como nosotros, levantaron la vista hacia el cielo? Ese silencio compartido une lo desconocido del universo en una red invisible. Lo que nosotros callamos, tal vez otros también lo callaron, creando una especie de diálogo cósmico en el que las palabras se sustituyen por el misterio. Incluso en nuestras propias observaciones, hay huecos imposibles de llenar.
Nuestros telescopios ven destellos, trazos de luz, pero no escuchan sonidos ni captan sensaciones. El silencio es la textura misma del espacio, y 3/diagonal Atlas viaja envuelto en él como en un manto eterno. Ese vacío de información no es una carencia, sino una dimensión esencial de su viaje, la soledad absoluta, la calma infinita entre sistemas estelares. En ese silencio, nosotros proyectamos significados. Llenamos lo que no sabemos con relatos, teorías y símbolos. Cada civilización ha hecho lo mismo, inventar palabras para lo incomprensible, mitos para lo invisible. El silencio entre las palabras es lo que convierte a 3/diagonal Atlas en algo más que un objeto físico, lo transforma en un espejo de nuestra propia necesidad de dar sentido. Así, este capítulo nos recuerda que el silencio no es vacío, sino profundidad. Lo que ignoramos de 3/diagonal Atlas es parte de su belleza. El peor escenario posible no está solo en un impacto, sino también en olvidar que hay cosas que nunca comprenderemos del todo. Y aceptar ese misterio, ese silencio entre las palabras, es quizá la forma más sincera de habitar el cosmos, con humildad, con preguntas y con la serenidad de saber que no todas las respuestas son necesarias para soñar. A veces olvidamos que la grandeza del cosmos se revela no solo en lo colosal, sino en lo minúsculo. 3/diagonal Atlas, desde lejos, puede parecer un simple punto de luz que se desliza entre millones de estrellas. Pero en ese pequeño resplandor se esconde la huella de otro sistema estelar, de mundos que nunca veremos, de historias que jamás conoceremos. La belleza del detalle está en reconocer que cada fragmento de hielo, cada mota de polvo que arrastra, es un testigo silencioso de la eternidad. Los telescopios captan su luz débil, y a partir de esas trazas, los científicos deducen su velocidad, su trayectoria, su composición probable. No se trata de una imagen clara, sino de una serie de destellos que el ojo humano jamás podría ver sin ayuda. Y, sin embargo, en esos pequeños datos se encierra un universo de información. La belleza del detalle es que, con apenas unas cifras y gráficas, somos capaces de reconstruir el viaje de un visitante que ha cruzado millones de años de oscuridad. En la superficie de 3/diagonal Atlas, aunque nunca la toquemos, podemos imaginar fracturas, grietas y capas heladas que han resistido temperaturas extremas y radiación constante. Cada irregularidad es el resultado de millones de años de viaje. Son cicatrices que cuentan historias sin palabras, encuentros con otras fuerzas gravitatorias, choques con partículas invisibles, giros infinitos en su trayecto. La belleza no está en lo perfecto, sino en esas marcas que narran el paso del tiempo. Incluso el polvo que libera al acercarse al Sol guarda detalles reveladores. Pequeñas partículas que flotan en la nada, pero que al ser analizadas podrían mostrar la química de su origen. Son granos insignificantes a la vista, pero en ellos se esconden respuestas sobre cómo se forman los mundos, cómo nacen las estrellas y quizá cómo comenzó la vida en lugares remotos. La grandeza del universo se revela, muchas veces, en aquello que parece invisible. La belleza del detalle también se encuentra en lo simbólico. Un objeto que cruza brevemente nuestro sistema puede pasar inadvertido para la mayoría de la humanidad, pero para quienes lo observan con atención se convierte en un recordatorio de lo extraordinario que es simplemente existir. Esa chispa de luz, que para otros es irrelevante, se transforma en poesía, en reflexión, en una semilla de humildad. Nos enseña que incluso en lo más pequeño hay un mundo de significado. Así, 3/diagonal Atlas nos invita a detenernos, a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la grandeza escondida en los detalles. Porque el universo no se manifiesta solo en explosiones de supernovas o en galaxias colosales, también habla en el murmullo de una partícula de polvo, en la grieta de un cometa errante, en la línea débil de un telescopio que capta un destello lejano. Y al aprender a contemplar esos detalles, descubrimos que la belleza del cosmos está tanto en su inmensidad como en su intimidad. Cuando pensamos en 3/diagonal Atlas y en el peor escenario posible, no lo hacemos solo para imaginar catástrofes. También lo hacemos para aprender y proyectar. La mirada hacia el futuro se nutre de la conciencia de que no estamos indefensos. Como especie, tenemos la capacidad de observar, calcular y prepararnos. Lo que antes era pura sorpresa, hoy puede ser, al menos en parte, anticipación. Este salto es fundamental, el conocimiento nos da un margen de acción que los dinosaurios jamás tuvieron. El futuro que se abre ante nosotros depende de cómo usemos ese conocimiento. Misiones como DART, que probó desviar un asteroide en 2022, son apenas el inicio de una defensa planetaria que, con el tiempo, podría volverse más sofisticada. La mirada hacia el futuro nos invita a soñar con tecnologías capaces de detectar con mayor precisión objetos interestelares, de anticipar sus trayectorias y de responder con rapidez.
No se trata de eliminar el riesgo, sino de reducirlo y gestionarlo de manera consciente. Pero el futuro no es solo tecnología, también es cooperación. El universo no reconoce fronteras, y un objeto interestelar no distinguiría entre países o banderas. Frente a esa amenaza, la humanidad tendría que responder como una sola especie, unida en la defensa de su hogar común. Esta reflexión nos muestra que, más allá de la política o la economía, el futuro depende de nuestra capacidad de trabajar juntos. Y quizá 3/Atlas, con su paso silencioso, sea un recordatorio de esa necesidad urgente. Mirar hacia el futuro también significa preguntarnos por el sentido de nuestra preparación. ¿Vale la pena invertir en algo tan improbable? La respuesta se encuentra en el valor de la vida misma. La rareza de nuestra existencia, la improbabilidad de que en un cosmos tan vasto exista este pequeño planeta azul lleno de conciencia, es motivo suficiente para cuidar lo que tenemos. Prepararnos no es un lujo, es una forma de honrar ese regalo improbable que es la vida. El futuro, además, no debe pensarse solo en términos de supervivencia, sino también de crecimiento. 3/Atlas nos recuerda que el cosmos está lleno de misterios y recursos por descubrir. Tal vez, en lugar de ver a estos visitantes como amenazas, aprendamos a verlos como oportunidades, cápsulas de información que pueden revelarnos secretos sobre otros sistemas solares, sobre la formación de planetas y, quién sabe, sobre el origen mismo de la vida. Así, la mirada hacia el futuro que nos inspira 3/Atlas no está marcada únicamente por el temor al peor escenario. Está también iluminada por la esperanza de una humanidad más sabia, más unida y más consciente. El futuro que construyamos dependerá de nuestra capacidad de transformar la incertidumbre en aprendizaje, el riesgo en oportunidad y la fragilidad en fortaleza. Y en ese camino, cada visitante interestelar será tanto un desafío como un maestro. Tras recorrer la vastedad del espacio y las posibilidades que 3/Atlas nos plantea, el relato comienza a recogerse. La sensación de encerramiento no es de opresión, sino de refugio. Como quien vuelve a casa después de un largo viaje, nuestra mirada deja el infinito y se centra en lo íntimo, la tierra, nuestro hogar frágil, suspendido en la inmensidad. Es tiempo de cerrar las puertas de la imaginación para reposar, como si este documental mismo fuese una cueva cálida en medio de la noche cósmica. Imagina a la humanidad, reunida alrededor de su propio fuego, no ya el de las hogueras de la prehistoria, sino el de las luces que brillan en nuestras ciudades, en nuestros hogares. Afuera, el universo sigue su danza, indiferente y majestuoso. Adentro, en este encierro simbólico, encontramos consuelo. El ruido de las teorías y las preguntas se va apagando, como brasas que lentamente se consumen, y solo queda la calma de sabernos parte de algo más grande. La sensación de encerramiento también refleja la fragilidad. Si un visitante como 3/Atlas recordaba nuestros límites, ahora, en este cierre, esos límites se aceptan con serenidad. No necesitamos abarcar todo el universo para darle sentido a nuestra existencia. Bastan los gestos simples, una respiración tranquila, un instante de silencio, la certeza de que, por improbable que sea nuestra vida, aquí estamos. Este recogimiento nos invita a descansar en la aceptación, no en la lucha. El documental, como el viaje de 3/Atlas, va entrando en penumbra. Las palabras ya no buscan explicar ni advertir, sino arrullar. Los detalles científicos se diluyen en una atmósfera más íntima, donde lo que importa no son los números ni las trayectorias, sino la sensación de estar acompañados por la historia y por la voz que nos guía hacia el descanso. En este encierro narrativo, la mente se prepara para soltar y dejarse llevar por el sueño. La sensación de encerramiento no es final, sino transición. Así como 3/Atlas seguirá su camino en la oscuridad interestelar, nosotros seguimos el nuestro en la vida diaria. Este cierre no marca un término definitivo, sino un punto de reposo, un respiro antes de lo que vendrá. Al igual que la cueva protegía a nuestros ancestros de la tormenta, estas palabras buscan proteger al oyente del ruido del mundo, creando un refugio en el que la calma pueda florecer. Y así, este capítulo se convierte en un abrazo suave, en una invitación a recogerse hacia adentro. No hay ya necesidad de mirar con temor al cosmos, ni de imaginar catástrofes. Solo queda la serenidad de saber que, mientras dormimos, el universo sigue su curso, y que nuestro lugar en él, aunque pequeño, está lleno de significado. La sensación de encerramiento es, finalmente, la puerta que se cierra suavemente para dejar entrar al descanso. Imagina ahora una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad. El cielo se extiende como un océano oscuro salpicado de estrellas. Entre ellas, un tenue resplandor se desliza lentamente,
3 y barra diagonal Atlas, viajero eterno, cruzando nuestra visión por un instante fugaz. No hace ruido, no deja más huella que un destello, y sin embargo, en ese mínimo movimiento se encierra el eco de millones de años de viaje interestelar. Observas ese punto de luz y comprendes que no estás solo. Bajo el mismo cielo, miles de personas en diferentes rincones del mundo alzan la mirada y ven lo mismo. Ese cometa distante se convierte en un hilo invisible que conecta miradas, pensamientos y sueños. Lo lejano se vuelve íntimo, y lo inabarcable se transforma en un momento compartido. La última imagen mental no es de miedo, sino de unión, un planeta entero contemplando, en silencio, el paso de un visitante. La escena se suaviza cuando bajas la vista y te das cuenta de tu propio lugar en esta inmensidad. A tu alrededor, todo está en calma. Escuchas tu respiración, percibes el ritmo lento de tu corazón, sientes el peso de tu cuerpo recostado. El universo puede ser vasto e impredecible, pero en este instante lo único que importa es la serenidad de estar aquí, presente, en paz. En la distancia, 3 y barra diagonal Atlas sigue su viaje, alejándose poco a poco, perdiéndose en la oscuridad. Como una lámpara que se apaga lentamente, su brillo se disuelve en la vastedad del cosmos. La última imagen mental es la de ese destello que se extingue, no con violencia, sino con suavidad, como si el universo mismo estuviera cerrando los ojos junto contigo. Esa despedida no trae tristeza, sino gratitud. Gratitud por haber contemplado, aunque sea en la imaginación, el paso de algo que viajó millones de años para cruzarse con nuestra mirada. Gratitud por el simple hecho de existir bajo un cielo que aún guarda misterios. Gratitud por poder cerrar los ojos sabiendo que, en medio de tanto vacío, hay un lugar llamado hogar. La última imagen mental queda grabada en tu memoria, un cielo estrellado, un viajero interestelar que se aleja, y la serenidad de saber que todo sigue su curso. Esa estampa es la puerta hacia el descanso, el arrullo final que te invita a soltar los pensamientos y dejarte llevar por el sueño. Porque, al fin y al cabo, también nosotros somos viajeros en este cosmos, cruzando fugazmente un camino lleno de misterio y belleza. El viaje de 3 y barra diagonal Atlas por nuestro relato llega a su fin. Hemos recorrido sus misterios, sus riesgos y sus símbolos, pero ahora ya no necesitamos preguntas ni respuestas. Solo queda la calma del cierre. Como un viajero que desaparece en el horizonte, este objeto interestelar se aleja en la oscuridad del cosmos, y con él también se diluyen las inquietudes. Lo que permanece es la serenidad de haber contemplado, aunque sea por un instante, nuestra pequeñez y nuestra grandeza en un universo infinito. Piensa en el silencio que envuelve la noche. Ese mismo silencio acompaña a 3 y barra diagonal Atlas en su viaje, y ahora también te envuelve a ti. No hay amenazas, no hay cálculos, no hay trayectorias por resolver. Solo existe el murmullo de tu respiración, constante y tranquila, recordándote que, aunque el universo sea vasto, siempre tendrás un refugio en la calma interior. Este epílogo no es un adiós, sino un descanso. El documental se recoge como una hoguera que va apagándose poco a poco, dejando brasas suaves que iluminan el recuerdo de lo vivido. Y así como nuestros ancestros encontraban paz junto al fuego, tú también puedes dejar que esta voz se disuelva en el fondo, transformándose en un arrullo que acompaña tu sueño. El peor escenario posible ha sido explorado, pero el presente es un escenario de paz. Nada ocurre ahora más que el fluir del tiempo y la seguridad de este instante. La noche te abraza, el cosmos sigue su danza, y tu lugar en él está asegurado por el simple hecho de existir. Esa certeza basta para cerrar los ojos con gratitud. El sueño se convierte en un puente, entre lo que fue contado y lo que permanece en silencio, entre lo que sabemos y lo que nunca sabremos. Al cruzarlo, no llevas miedo, sino calma. Porque incluso en un universo tan impredecible, hay belleza en cada respiro, en cada pensamiento que se desvanece suavemente como una estrella fugaz. Así termina nuestro viaje. Deja que las palabras se apaguen, que el cuerpo se hunda en la serenidad y que la mente encuentre descanso. 3 y barra diagonal Atlas continúa su trayecto lejano, y tú comienzas el tuyo en el mundo de los sueños. Duerme tranquilo, el universo es vasto, pero en este instante todo está en calma.